Buenas tardes, tenemos el honor de presentar al Dr. Booker Duncan, profesor de la Universidad de Arizona, quien nos visita a través del proyecto HOPE. El objetivo de su estancia en Honduras es asesorarnos en los programas de posgrado en pediatría. Ya tuvimos la ocasión de tenerlo el año pasado entre nosotros y ha sido tan acertada su participación en el mejoramiento de este tipo de programas que sugerimos al proyecto HOPE que volviera este año. El objeto de su conferencia en este día es los trastornos inmunológicos, los desnutridos, tema sumamente importante para comprender mejor este tipo de patología. Con ustedes, el Dr. Duncan. I'd like to first thank Dr. Cleves and the rest of the pediatric faculty here for the invitation of asking me to come once again to Tegucigalpa and share some experiences with you. En primer lugar, quería agradecer al Dr. Cleves y al resto del Departamento de Pediatría por la oportunidad de venir a compartir esto con ustedes. I felt the last time I was here some 1 year ago was an extremely important point for me and an extremely important experience that I had, for you all taught me so much, and then I felt it was important for me to come back to learn once again from you and to share some experiences. El año pasado que tuve la oportunidad de estar con ustedes, aprendí mucho y pensé que este año nuevamente debía venir a compartir con ustedes nuevas cosas que he aprendido. Today I've selected a topic which I think is an important topic, not only for the people here, but also for us in the United States who deal with children from rural areas. Hoy he escogido un tema que me pareció importante, no solamente para este medio, sino que también para las personas en Estados Unidos que tratan niños de las áreas rurales. The theme I've selected is to look in some depth about the interrelationship between infection, malnutrition, and immunocompetence. El tema que he escogido es tratar de ver con cierta profundidad la relación que existe entre desnutrición, infección e inmunocompetencia. The illness that I've chosen to use as a prototype is diarrhea, because this is a very frequent occurring infection here as well as elsewhere, and it also is a very important part of this cycle of malnutrition, infection, and immunocompetence. La enfermedad que he escogido es la diarrea, porque me parece que es una enfermedad importante, tanto en nuestro medio como en otros lugares, y porque es una parte muy importante del ciclo de la desnutrición, infección e inmunocompetencia. En primer lugar, les quería presentar a una amiga mía que se llama Mónica. Tiene 13 meses de edad y la conocí cuando estaba en Brasil. Me enseñó mucho y todo lo que yo he aprendido con ella quiero compartirlo con ustedes. A la edad de 13 meses, Mónica pesaba 3.1 kilogramos y muestra todos los signos de desnutrición que ustedes ya conocen. El propósito no es enseñarles a ustedes los síntomas y signos de la desnutrición, ya que ustedes los conocen perfectamente. Lo que me propongo es ver cuál es la relación que existe entre desnutrición, infección e inmunocompetencia. A Mónica la tuvimos en incubadora durante cierto tiempo por los problemas que tenía para regular temperatura. Tuvimos problemas para alimentarla, ya que tuvimos que darle los alimentos en forma fraccionada para que ella pudiera recuperar su peso adecuadamente. Nos sentíamos orgullosos porque la habíamos hecho aumentar de peso. No había, sin embargo, alcanzado su recuperación total y fue entonces cuando cometimos un error grave. El error que cometimos fue que pasamos a una cuna cercana a la de ella, a otra paciente que estaba infectada con salmonela. Y 2 días después de que pusimos esta paciente cerca de Mónica,
Mónica falleció. Desafortunadamente, esta es una secuencia de eventos demasiado común. Y la pregunta lógica que yo me hice es, ¿por qué Mónica tuvo que morir con una enfermedad que la mayoría de los niños pueden tolerar? Y es precisamente eso lo que quiero compartir hoy con ustedes. Esta otra pacientita es una niña hondureña que muestra los signos de desnutrición. La tiene en sus brazos uno de sus residentes, el doctor Timothy Turber, y nada más que en el otro lado de la escala de la desnutrición, que es el kwashiorkor. Muy bien, ahora hablaremos de la relación que existe entre nutrición, infección e inmunocompetencia y ver cómo nos podemos explicar por qué Mónica falleció. Este diagrama es hecho de tal manera de que los niños que caen en esta zona son los que son más susceptibles a morir. El doctor Clives me ha mencionado en varias ocasiones de que es difícil poder decir cuál de estos tres círculos es el comienzo del problema de la desnutrición. Sin embargo, esta tarde comenzaremos con el círculo de la infección, seguiremos con el de la nutrición y finalmente el de la inmunocompetencia. En primer lugar, esta diapositiva muestra la incidencia de episodios diarreicos en Latinoamérica. Probablemente ustedes ya sabrán algunos de estos datos, pero es importante recordar que durante los primeros 3 años de vida, los niños tendrán un promedio de 2 a 8 episodios por año de enfermedad diarreica. Si vemos el total de episodios en los niños menores de 5 años, verán que ocurren 100 millones de episodios en el periodo de 1 año. Y si vemos el total de mortalidad por diarrea, verán que el total de muertes asciende a 100.000 casos durante un periodo de 1 año, en este caso 1976, y si lo ponemos en una forma más descriptiva, se puede decir que corresponde más o menos al 25% de la población de esta ciudad. Y en esta diapositiva lo que queremos mostrar es cómo aumenta la incidencia de diarrea según el grado de nutrición. Pueden ver en primer lugar el número de episodios de diarrea en niños con nutrición normal y en segundo lugar en niños con diferentes grados de desnutrición, y podrán ver cómo aumenta en forma ostensible el total de episodios de diarrea si vemos el primero, segundo y tercer grado de desnutrición, así como también la gravedad de la diarrea aumentará según el grado de desnutrición. El otro detalle que me parece importante que ustedes sepan es que el estado nutricional es más importante en cuanto a pronosticar la duración de la diarrea. Si vemos esta gráfica donde se analiza niños con diferentes estados de peso, estatura, según las tablas del Centro de Estadísticas de Salud, vemos que los niños que tienen más del 90% para su edad tendrán una duración promedio que anda por 6.8 días. Si vemos los del segundo grupo, que tienen del 80 al 89%, la duración aumentará a 8.5 días. Y pueden ver cómo los niños que tienen menos del 80% de peso por estatura tendrán un promedio mucho más alto de 10.6 días de duración. Esta otra diapositiva en la cual queremos ver la duración de los episodios de diarrea, y si analizamos a los niños comparándolos en cuanto a peso por estatura, verán que
aquellos que tienen más del 80% tendrán, al compararlos con niños con menos del 80%, tendrán una diferencia del doble cuando comparamos los episodios que ocurren durante 12 meses. Pero en cuanto a la duración, el aumento será de casi 3 veces. Y no solamente estará aumentada el índice y la duración de los episodios de diarrea, sino que también la mortalidad estará aumentada. En este estudio pueden ver cómo se analizan diferentes grupos de peso por estatura, y quiero hacer la aclaración de que en el último parámetro no es mayor de 60, sino que menos del 60%, y ven cómo el índice de mortalidad aumenta dramáticamente desde 0.45 hasta más de 18%. Y esta diapositiva me parece importante. Aquí también estamos viendo diferentes grados de desnutrición. Se compara en primer lugar estatura por peso y abajo estatura por edad. En la primera columna se muestra el número de niños y en las siguientes dos columnas vemos en primer lugar el número de muertes que ocurren por cada 1000 niños de 0 a 11 meses después del episodio, y en la tercera columna el número de muertes de 12 a 23 meses. Y es importante que noten ustedes cómo el problema no desaparece al terminar el episodio, sino que puede persistir durante un tiempo importante después de que ha terminado. Esta es la primera de una serie de diapositivas que comenzarán en este punto y darán la vuelta alrededor de dicha diapositiva, en la cual queremos mostrar la relación que existe entre diarrea, desnutrición y malabsorción. En primer lugar, un ataque infeccioso agudo de diarrea llevará a un periodo de catabolismo prolongado debido a la práctica, que afortunadamente hoy en día no es tan común, de tardarse en reiniciar la alimentación en los niños con diarrea. Esta diapositiva de un estudio hecho por el Dr. Mata en Costa Rica en niños de 0 a 2 años me parece muy importante, ya que analiza las características clínicas de episodios diarreicos por estos diferentes organismos. Quiero que se fijen especialmente en la anorexia que ocurre y en los vómitos también. Y esto es particularmente importante, ya que estos niños estarán comprometidos en su capacidad para alimentarse. Y fíjense bien en esta diapositiva, en la cual se muestra que no solamente hay problemas durante la fase aguda de las enfermedades diarreicas, sino que incluso durante la etapa de recuperación, todavía el niño no recupera el consumo adecuado de energía y tarda incluso hasta 8 semanas para recién alcanzar los niveles previos. En esta diapositiva se muestra que incluso la absorción de alimentos está alterada. Se muestra aquí el coeficiente de absorción por kilogramo por día y pueden ver cómo para diferentes agentes infecciosos durante la fase aguda la absorción de nitrógeno y calorías está disminuida. A las 2 semanas todavía se encuentra disminuida e incluso a las 8 semanas todavía no se ha recuperado completamente. Esto es en forma global lo que ocurre a nivel de estos diferentes aspectos durante la diarrea aguda. En primer lugar, el consumo de alimentos está disminuido. La absorción de estos nutrientes también está disminuida. Las secreciones intestinales aumentan. La neoglucogénesis también está aumentada.
los aminoácidos serán movilizados de los músculos y además, si hay fiebre asociado con ese episodio diarreico, el metabolismo basal aumentará en un 13% por cada grado de temperatura. Y esta es otra gráfica de un estudio también del doctor Mata, nada más que en Guatemala, en el cual se muestra el tiempo que los niños permanecen enfermos con diarrea en diferentes etapas de su vida, y verán que durante las edades de 12 meses hasta los 2 años más o menos, el niño permanece enfermo con diarrea del 15 al 18% de su vida. Y si ustedes recuerdan de que los problemas no solamente ocurren durante el episodio agudo de diarrea, sino que se pueden prolongar más allá, estas barras ocuparán prácticamente una parte muy importante de la vida del niño. Y esta es una gráfica que les parecerá familiar, en la cual se muestra cómo el niño, a medida que va sufriendo episodios diarreicos, se va alejando cada vez más y más del patrón de crecimiento normal. La curva superior es el 50 percentil y ustedes verán cómo el niño cada vez se va alejando más y más del percentil normal para su edad. Ahora de vuelta a nuestra diapositiva original. Después de pasar del periodo catabólico prolongado, esta diarrea llevará a una intolerancia a los disacáridos, lo cual nos dará un aumento de la diarrea con más pérdida de líquidos, electrolitos, y por tanto se agravará el estado nutricional. En esta gráfica lo que les pretendo mostrar es cómo las diferentes enzimas estarán disminuidas en los niños con desnutrición. Las diferentes enzimas, lactasa, sucrasa, se miden aquí en unidades de actividad por gramo de proteínas de mucosa, y pueden ver claramente cómo en los niños desnutridos hay una franca disminución de todas estas enzimas al compararlos con los niños normales. Y si seguimos el círculo que habíamos comenzado, verán cómo en el niño desnutrido este intestino que está afectado y aplanado será más sensible y permitirá el paso a proteínas extrañas que se muestran acá, como ser de leche de vaca, etc. Y darán una enteropatía, aumento de la diarrea, y por lo tanto se agravará el estado nutricional. Esta diapositiva simplemente muestra una comparación entre un intestino normal y cómo se muestra el intestino en un niño desnutrido. Siempre me ha impresionado el hecho de que si estas vellosidades y microvellosidades intestinales se extendieran sobre una superficie plana, cubrirían más o menos el tamaño de una cancha de tenis. Así es que se pueden imaginar qué área tan pequeña la que cubriría este intestino aplanado de un niño desnutrido. Así es que es lógico ver cómo la absorción de nutrientes estará sumamente afectada en los niños con desnutrición. Y esta diapositiva lo que muestra es el volumen de secreciones pancreáticas antes y después de estimulación con pancreosinina. En primer lugar, en las barras negras para los individuos normales, en las barras con rayas para niños marasmáticos, y en la tercera barra para los niños marasmáticos que han estado en tratamiento por 30 días, y esto es muy importante. Si ustedes observan cuidadosamente, verán que en la parte basal los tres grupos más o menos andan igual en cuanto a secreción pancreática, pero los niños marasmáticos más bien tendrán un aumento en la secreción pancreática.
al estimularlos con pancreosimina. En esta diapositiva se muestra, por otro lado, la actividad de la amilasa antes y después de estimulación con pancreosimina, con el mismo formato en el cual se muestran los niños normales, marasmáticos y marasmáticos tratados por 30 días. En condiciones basales, pueden ver cómo los niños marasmáticos tienen niveles relativamente bajos de actividad de amilasa, pero después de estimulación con pancreosimina, los niños marasmáticos se encuentran muy por debajo de los niños normales, y aún en aquellos tratados por 30 días todavía se encuentran con una actividad de amilasa reducida. Y esta diapositiva muestra esencialmente lo mismo, nada más que con actividad de la lipasa, en la cual se muestra que en condiciones basales la actividad de lipasa para los niños marasmáticos y marasmáticos tratados por 30 días estará disminuida al compararlos con niños normales. Y por otro lado, al estimular con pancreosimina, también estará disminuida esa actividad de lipasa tanto para los niños marasmáticos como aquellos tratados por 30 días. Si comparamos las pérdidas de grasa por las heces, verán cómo en los niños desnutridos la cantidad de grasa que se pierde por esta vía es mucho más alta en comparación a los niños normales. Y esto se puede ver en una forma práctica si hacemos un extendido de heces en una laminilla y se tiñe con sudán u otro tinte apropiado, podrán ver que estos son los glóbulos de la grasa que no se ha absorbido en el niño desnutrido. Y no solamente estará afectada la secreción de enzimas para los carbohidratos, para las grasas, sino que también la tripsina estará afectada. Y aquí pueden ver en esta gráfica que se analizan los niños con kwashiorkor y aquellos con kwashiorkor en recuperación, y en la cual se ve la cantidad de unidades por minuto por kilo en forma basal, después de estimulación con secretina y de estimulación con pancreosimina, y pueden ver cómo en esos casos todavía los niños no alcanzan los niveles que deberían de tener. Y aquí hemos completado nuestro círculo, donde comenzamos con el ataque infeccioso agudo, pasamos por un periodo catabólico prolongado, intolerancia a los disacáridos, sensibilidad a diferentes proteínas con enteropatía, y al final lo que ocurre en el desnutrido, donde existe una atrofia de la mucosa, disminución de la altura de las vellosidades, disminución de las células plasmáticas con disminución de la inmunoglobulina A, un aumento de la adherencia de las bacterias, una disminución de la acidez gástrica con un aumento del pH y una mayor multiplicación de las bacterias gram negativas, todo lo cual lleva a una inmunocompetencia disminuida. Estas flechitas se pudieron haber dibujado en la manera contraria, probablemente con el mismo significado. Ahora vamos a hablar un poco sobre los sistemas no específicos de defensa contra los microorganismos. Estos son los mecanismos no específicos. En primer lugar, recuerden que estará afectado el ácido gástrico, lo cual permitirá un aumento de crecimiento de las bacterias, ya que en un medio ácido las bacterias serán inhibidas y el pH en el estómago en estos niños estará aumentado. También la peristalsis estará disminuida, la cantidad de moco
y cilios estarán disminuidos, las glucoproteínas superficiales protectoras estarán disminuidas y el nivel de recambio a nivel de la mucosa también estará alterado. Esta es una fotografía con microscopio electrónico de la superficie de la mucosa intestinal, en la cual se muestra una capa protectora de moco y proteínas. En el primer caso, con un aumento bajo, y en el segundo, con una mayor poder de magnificación, en el cual pueden ver ustedes una especie de tela de araña que protegerá a este intestino en contra de la penetración de las bacterias. Estas bacterias quedarán atrapadas dentro de esta tela de araña y serán eliminados por el intestino. Es importante recordar de que los antígenos, las bacterias, necesitan entrar en contacto con esta superficie intestinal para poder penetrar. Si esa capa protectora de glucoproteínas no está presente o está disminuida, como en el caso de los desnutridos, esas bacterias tendrán una mayor posibilidad de entrar en contacto con la superficie intestinal y por lo tanto de penetrar en esta. Y desde luego, una vez que penetran, entran al torrente sanguíneo y comienza la enfermedad. Ahora veamos algunos aspectos específicos de la desnutrición e inmunocompetencia. En primer lugar, los leucocitos no estarán migrando bien y los pocos que logran llegar tendrán una disminución en el poder de destrucción. La forma en que yo me lo imagino es tratar de ver a estos leucocitos dentro del torrente sanguíneo persiguiendo estas bacterias, pero probablemente porque estos leucocitos también estén desnutridos, no pueden alcanzar a las bacterias y si las logran alcanzar, no tendrán la fuerza suficiente para destruirlas. Y el conteo total de linfocitos también estará disminuido, principalmente los linfocitos T, lo cual afectará la inmunidad celular. Tercero, las globulinas, específicamente la IgG y la IgA, estarán bajas en aquellos niños sin infección, pero la respuesta de estas será adecuada al responder al estímulo producido por las infecciones. Y esto nos puede servir hasta cierto punto para sacar algunas conclusiones en cuanto a los niños desnutridos. Aquel niño que no esté infectado tendrá niveles bajos de inmunoglobulinas. Si encontramos un niño con inmunoglobulinas aumentadas, podremos inferir de que este niño probablemente esté infectado. Desde luego esto no es absoluto, pero es una guía general. El otro punto importante es que la IgA secretoria no solamente está disminuida, sino que tendrá una mala respuesta. Y el último punto importante es que el complemento que es importante para neutralizar los virus y las endotoxinas estará disminuido, principalmente el componente C3. Ahora, como un repaso, esta gráfica lo que muestra es el porcentaje de linfocitos en un niño sano y en un niño desnutrido. En cuanto al porcentaje de linfocitos T, linfocitos B y células nulas. Pueden ver cómo en el niño desnutrido el porcentaje de linfocitos T es el que estará afectado en forma más importante. El otro aspecto que me pareció importante es que esta disminución en los linfocitos T puede persistir durante un tiempo bastante prolongado. En esta gráfica pueden ver cómo después de la hospitalización
los niveles de linfocitos T se encuentran por abajo de lo normal y todavía no alcanzan los niveles de los pacientes control, sino hasta casi 2 meses después de su hospitalización inicial. Y esto es importante porque no hay que confiarse y pensar de que porque el niño ha recuperado su peso ya estará libre de peligro. Hay que recordarse que todavía los linfocitos T estarán disminuidos y no alcanzarán niveles normales hasta casi mes y medio o 2 meses después. En esta gráfica se muestra el peso del timo y del vaso en ratas normales versus desnutridas. La línea continua muestra el peso del vaso en las ratas normales y esta otra línea muestra el peso en las desnutridas, y pueden ver cómo el peso comienza a alcanzar la normalidad más o menos a los 2 meses. Y es muy importante que ustedes vean cómo al ver el peso del timo, el timo en los desnutridos se encuentra muy por debajo del control y no alcanza el peso normal, incluso aún después de 3 o 4 meses. Y recuerden que el timo es particularmente importante en la producción de los linfocitos T. Así es que este niño todavía se encontrará en peligro después de varios meses de su periodo agudo. Aquí se muestra nuevamente los niveles de las inmunoglobulinas en pacientes no infectados, tanto normales como desnutridos, y en pacientes infectados, igual, tanto normales como desnutridos, y verán cómo en los pacientes no infectados los niveles de inmunoglobulinas G, A y M estarán bajos, pero al haber el estímulo de la infección, los niveles de estas inmunoglobulinas alcanzarán los niveles de los niños normales. Ahora, con la IgA secretoria es un problema diferente. Esta gráfica lo que muestra es la respuesta de anticuerpos ante la administración de vacuna con poliovirus. Los círculos blancos son los pacientes normales y los círculos negros muestran a los pacientes desnutridos. Y si ustedes observan esta gráfica en forma general, verán cómo en la parte inferior habrá mayor cantidad de círculos negros que muestran una mala respuesta a la vacuna con poliovirus. Y este hecho me llamó la atención cuando un médico de la India me comentó de que él notaba una mala respuesta de los niños ante la vacuna de la polio. Y yo me atrevería a decir de que probablemente sea la desnutrición la que esté causando esta mala respuesta. Ahora veamos los niveles de complemento, tanto en los niños normales en negro, niños marasmáticos a rayas y niños con kwashiorkor en blanco. Verán cómo los niveles de los diferentes componentes de complemento estarán disminuidos en los niños desnutridos, pero particularmente los niveles del componente 3 del complemento. Ahora repasemos algunos datos sobre el complemento. En primer lugar, todos los componentes son proteínas y constituyen más o menos el 10% de las globulinas. El segundo detalle es que tanto la vía clásica como la vía alterna, o sea, la de la properdina, son dependientes de C3. Y es importante que se acuerden del tercer hecho, y es de que esta es una cascada, y si cualquiera de los componentes está disminuido, la cascada no se podrá llevar a cabo. Sin embargo, el punto más importante aquí es la activación de C3. Nuevamente acuérdense que
el paso más importante es la activación de C3. Y para que podamos visualizar cómo se lleva a cabo esta reacción, piensen en un antígeno o una bacteria en el torrente sanguíneo, el cual forma un complejo antígeno-anticuerpo, y sobre este llegará el componente 1 del complemento, seguidamente el componente 2 y seguidamente el componente 4. Una vez que estos componentes están juntos, podrán activar a C3. Una vez que este hecho se lleva a cabo, permitirán un sitio de entrada para los linfocitos B, los macrófagos y los neutrófilos. Y ya teniendo todo este complejo junto, finalmente vendrá un macrófago, el cual ya podrá englobar y finalmente destruir a esta bacteria. Posteriormente llegarán los componentes C5, C6, a C9 y harán una abertura en la pared celular, permitirán la salida de líquido de esta bacteria y por lo tanto su destrucción. Ahora, ¿cómo es que va a afectar todo este problema inmunitario a nuestro niño? Este es un niño desnutrido y con sarampión. El sarampión es una enfermedad muy peligrosa en los niños desnutridos, muy grave. Y el niño estará transmitiendo estos virus por un tiempo casi 3 veces mayor que un niño normal. Y es que el complemento es necesario para neutralizar los virus. Y en los niños desnutridos, por lo tanto, el periodo de viremia estará aumentado. Y volvemos a Mónica, la niña que vimos inicialmente y que murió probablemente por una infección por gram negativos. Recuerden que el complemento es importante para neutralizar las endotoxinas. Y fue Mónica quien nos enseñó este hecho. Y esta historia que les he contado esta tarde es importante no solamente para la diarrea, sino que para esta otra serie de infecciones que son comunes en los niños desnutridos. Ahora, en forma práctica, ¿cómo podemos nosotros reconocer clínicamente el niño desnutrido y que tiene un alto riesgo de inmunodepresión? En primer lugar, el tejido amigdalino y el tejido del timo estarán disminuidos en el niño desnutrido, que además no es inmunocompetente. Y esto es fácil de ver clínicamente. En primer lugar, se examina la orofaringe del niño y ver el tamaño de las amígdalas, y tomando una radiografía de tórax podremos ver el tamaño del timo. La otra cosa que podemos hacer, bastante sencilla también, es contar el total de linfocitos en el hematológico. Y si el número total de linfocitos es menor de 1500, podemos concluir que este niño es inmunodeprimido. Ahora, esta otra serie de pruebas es un poco más difícil de realizar. Tal vez la medición de inmunoglobulinas G e inmunoglobulinas A se puede realizar en algunos casos, y por lo menos podemos decir que si se encuentran bajas, el niño probablemente no estará infectado. Y si por otro lado los niveles de estas inmunoglobulinas
están aumentadas, probablemente este niño estará infectado. Y en este niño debemos buscar clínicamente cuál es el foco infeccioso e iniciar el tratamiento rápidamente. Y hoy hemos hablado de estos 3 círculos, del niño desnutrido que está infectado y que además tiene inmunoincompetencia, y tratar de ver el niño que esté en el centro de estos círculos y poder detectar cuál es el sitio de la infección y tratarlo oportunamente. Y ojalá no cometan el error que nosotros cometimos cuando trasladamos un paciente infectado al lado de Mónica, el cual le llevó una infección que la llevó a la muerte. Quisiera agradecerles por su atención durante esta conferencia. I would just once again like to thank all of you for this wonderful experience I've had in Honduras this year, and for the invitation that you've given me to return once again to your land. Y nuevamente quería agradecerles por esta invitación que me han hecho de venir a Honduras, de compartir con ustedes este conocimiento y de aprender con ustedes. And I would hope that I can come again, but the next time I come, I hope that I will be able to talk in Spanish to you all without a translator. Y espero que en un futuro, si regreso a Honduras, pueda hablarles a ustedes directamente y sin necesidad de un traductor. However, I'm afraid that with this hard head of mine, it will be some long time before I'm able to talk well with you in your language. Sin embargo, temo de que con esta cabeza dura que tenga, probablemente me tarde mucho tiempo en poder hablar con ustedes directamente. Muchas gracias. Thanks very much.